Bienvenidos a mi canal de relatos reales. El día de hoy le traemos la historia de un habitante de calle, el cual llamaremos Ezequiel. Me llamo Ezequiel, pero en las calles del Bronx me decían el poeta. Tal vez era porque entre la basura y el humo denso yo siempre intentaba rescatar una palabra bonita o contar una historia que hiciera olvidar, aunque fuera por un rato, lo podrido de nuestra realidad. Antes de llegar aquí tuve un hogar y un trabajo, una familia. Vivía en un barrio humilde de Bogotá con mi esposa y mi hija Valeria, que era la luz de mi vida. Trabajaba como conductor de un camión de reparto y aunque el salario no era gran cosa, alcanzaba para mantenernos. Pero un día todo cambió. Un accidente en la vía me quitó el empleo y con él la estabilidad de mi familia. Sin trabajo y sin ingresos, las deudas comenzaron a crecer como una sombra que no podía sacudirme. Mi esposa intentó mantenerse a mi lado, pero la presión era demasiada. Terminó marchándose con Valeria a la casa de su madre. Y yo quedé solo con todo el peso de mi fracaso clavado en los hombros. La soledad me llevó a buscar consuelo en las esquinas, donde conocí el pegante, el bazuco y finalmente la completa perdición. Llegar a las calles del Bronx fue como caer en el corazón del infierno. Era un lugar oscuro, gobernado por las leyes del más fuerte, donde los rostros eran sombras y las vidas valían menos que un gramo. Pero también era un refugio para quienes no tenían a dónde ir. Allí nadie preguntaba de dónde venías ni qué habías perdido. Todos, absolutamente todos, habíamos dejado algo atrás. En ese caos aprendí a sobrevivir. Dormía sobre cartones, compartía un trozo de pan o una pipa con extraños, que como yo solo buscábamos olvidar. Pero también aprendí a observar. Cada habitante de las calles del Bronx llevaba una historia tatuada en los ojos. Habían exempresarios, amas de casa, jóvenes que huían de abusos de sus padres, ancianos que eran olvidados por sus familias. Todos éramos iguales de invisibles para el mundo exterior. Recuerdo una noche en particular que estábamos sentados junto a una fogata improvisada viendo cómo las llamas bailaban en el reflejo de una cuchara oxidada. Un chico que no tenía más de 15 años se me acercó. Tenía los labios partidos y los ojos vacíos, pero su voz era suave cuando me preguntó, ¿por qué estás aquí, viejo? Le conté mi historia y él me contó la suya. Era de una vereda cercana, de Chiquinquirá. Su madre había muerto y su padre lo había echado de la casa porque, según él, los hombres no lloran. Esa noche algo cambió en mí. Vi reflejada en ese chico la versión más joven de mí mismo, perdido buscando un sentido. Decidí que no quería ser otro más que se quedara para siempre en esas calles. Fue difícil salir de las calles del Bronx, porque el Bronx no te deja ir fácilmente. Es como un monstruo que se alimenta de tus debilidades. Pero con ayuda de una fundación que llegó un día a repartir comida y esperanza, logré dar el primer paso. Hoy estoy limpio, vivo en un refugio y trabajo como voluntario ayudando a otras personas que, como yo alguna vez, tocaron fondo. A veces me pregunto si mi hija Valeria me recuerda o si mi esposa ha encontrado la paz que yo les negué. No puedo cambiar el pasado, pero sé que cada día que despierto lejos de las calles del Bronx es una victoria para mí. Esta historia, mi historia, no es especial, pero es real. Y como yo, hay cientos de miles de personas que intentan salir de ese abismo. Algunos lo logran, otros se quedan allí para siempre.
pero mientras tengan aliento, seguiré dándoles palabras y recordatorios de que aunque la vida te arrastre al infierno, siempre habrá un camino de regreso. Nuestro segundo relato del día de hoy nos habla de una sobreviviente del Bronx a la cual llamaremos Camila. Me llamo Camila. Hoy tengo 32 años, pero los últimos 10 los viví como si fuera una sombra. Si me vieras ahora no podrías imaginar que hace unos años mi casa era un rincón oscuro del Bronx, rodeada de humo, gritos y desesperanza. Llegué al Bronx cuando apenas tenía 20 años. Una discusión con mi madre, una puerta cerrada y un novio que decía quererme, pero me presentó las sustancias ilícitas. Al principio el Bronx me pareció un lugar donde nadie te juzgaba, donde podías perderte y nadie preguntaba por qué estabas allí. Pero pronto entendí que ese lugar era una trampa, un infierno disfrazado de refugio. Las noches eran lo peor. La oscuridad no escondía nada, al contrario, lo exponía todo. Escuchabas gritos que nunca querías saber de dónde venían. Y la muerte rondaba en cada esquina. Una vez vi como un chico que apenas tendría 16 años fue llevado a una de las casas de pique. Lo acusaban de robar a uno de los duros. Así se les llamaban a los capos del lugar. Nunca lo volvimos a ver. Sus gritos aún resuenan en mi cabeza. Yo era, entre comillas, útil para ellos porque era joven. Me obligaron a trabajar en uno de los prostíbulos improvisados. No era una opción. Si te negabas, simplemente te desaparecías. Allí aprendí a desconectarme, a dejar que mi cuerpo estuviera presente mientras mi mente se iba a otro lugar. Tal vez a mi casa, donde mi madre cocinaba lentejas y yo aún era una niña con sueños. Una noche me obligaron a llevar sustancias ilícitas a una casa cercana. En el camino me detuvo una mujer que repartía comida y panfletos de una fundación. Me habló con una dulzura que hacía años no escuchaba. Me dijo: tú no perteneces aquí. Hay un lugar donde podemos ayudarte. Le tomé el folleto solo por no parecer grosera, pero no creí en sus palabras. Días después, me vi atrapada en una redada policial. Pensé que era mi fin, pero uno de los policías me sacó de allí antes de que los duros se dieran cuenta. Me llevó a esa misma fundación de la que me había hablado la mujer. Fue entonces cuando decidí intentar salir. No fue fácil. Los primeros días lejos del Bronx sentía que algo me faltaba. El humo, la adrenalina, incluso el dolor. Pero poco a poco, con ayuda, empecé a recordar quién era. Hoy vivo en un hogar de transición. Trabajo como asistente en un taller de costura y ayudo a otras mujeres que están saliendo del abismo. A veces en las noches los recuerdos vuelven,
pero ahora sé que soy más fuerte que ellos. Soy una sobreviviente. Y mi historia es una advertencia y una promesa. Si yo pude salir del Bronx, cualquiera puede hacerlo.